El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bendiciones, bienvenidos a un segmento más y a una edición más de Alerta Cristiano, el programa que conduce semanalmente el licenciado Eduardo García Resach y que en otras ocasiones, ¿verdad?, este servidor, el pastor Rafael Torres Sacur, he tenido la oportunidad de ser compañero de él en discusiones. He tenido la oportunidad de ser conductor, entrevistando al doctor Samuel Sullivan y en conversaciones siempre de temas de interés para el pueblo cristiano. En esta ocasión quiero excusar al licenciado Eduardo García Resach, que por razones de salud no puede estar con nosotros, enviar un saludo, ¿verdad?, al doctor Samuel Sullivan, que es panelista regular de este programa, y a cada uno de ustedes un fuerte abrazo en esta edición que sale al aire una semana antes, unos días antes de que comience la Semana Mayor, la Semana Santa. Es una bendición poder estar con ustedes. Les saluda una vez más el pastor Rafael Torres Sacur, pastor de la Iglesia Renuevo Justo en Humacao, y agradeciendo al licenciado García Resach siempre por su cariño y su confianza al poner en nuestras manos estos micrófonos. Oramos al Señor y presentamos este programa. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por nuestra audiencia, gracias por este espacio. Tú conoces, Señor, los temas que vamos a tocar. Que tú convoques a tu pueblo, que tú impactes, enseñes, edifiques a tu pueblo por medio de esta palabra y que nosotros podamos responder para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén. Les invito, mis amados, teniendo en mente lo que Cristo hizo por nosotros y lo que vamos a celebrar esta próxima semana, la Semana Mayor o la Semana Santa, celebramos o recordamos la última semana de ministerio público de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Son tiempos maravillosos de reflexión, de introspección, pero también tienen que ser de respuesta. A mí me gusta decirle a mi congregación que la Semana Santa no es para celebrarla, es para experimentarla. Así que antes de decir cualquier cosa en este programa, usted que nos está viendo que no va a ninguna iglesia, que antes iba y ya no vas, que nunca has ido a una iglesia, más que hablar de una en específico, virtualmente todas las iglesias en Puerto Rico y fuera, donde este programa tiene alcance, esta semana van a tener eventos especiales. Le invito a darse la oportunidad de ir a escuchar una palabra, de ir a ver un drama, de ir a ver tantas actividades variadas, películas que se proyectan y tantas cosas que ocurren esta próxima semana que van a ser de bendición para usted y van a ser de bendición a su familia. Puede ser un momento literalmente trascendental, donde la historia de la relación entre Dios y usted y Dios cambie y sea marcada para siempre. Así que es mi mejor deseo que tanto usted como su familia puedan ser parte de una congregación donde aprendan a conocer a Jesús. Y como se ha estado predicando y enseñando en este programa en todas estas pasadas semanas y meses, en los diálogos que ha tenido el licenciado Resach con el doctor Samuel Sullivan, una iglesia donde se predique la palabra como está escrita, una iglesia donde se enseñe la sana doctrina o la ortodoxia, la enseñanza correcta para que se produzca en usted y en todo el pueblo que se beneficia de esa iglesia, una creencia correcta y que se traduzca a una práctica correcta. Y hablando de la relación entre creencia y práctica, todo lo que hacemos en Dios, todo lo que hacemos con Dios, todo lo que hacemos para Dios, otra forma de decirlo, todo lo que Dios hace a través de nosotros para el servicio del prójimo, para el mejoramiento del mundo, para la edificación o la construcción de la iglesia y para la gloria del Señor, todo lo que hacemos es una respuesta. Y hablando de respuesta, escuchemos las palabras del apóstol Pablo escribiéndole a los romanos,
una comunidad de creyentes que él no había fundado. Es la carta más larga que hay en el Nuevo Testamento y por eso es la primera que aparece inmediatamente que termina el bloque de los libros historiobiográficos o históricos como los Evangelios y el libro de los Hechos. En el Nuevo Testamento, no sé si usted lo sabía, las cartas se arreglan en orden desde las más largas hasta las más cortitas, siendo la carta de Judas la última de ellas, y el Nuevo Testamento termina entonces con esa carta con contenido profético y escrita en estilo de literatura apocalíptica que conocemos como el libro de las Revelaciones o el Apocalipsis. En Romanos, Pablo le está escribiendo a una iglesia que él no fundó, pero que él se propone llegar a visitarlas con el fin, dice estos versos que vamos a leer para que usted tenga el contexto. Él se propone llegar a ellos con el fin de impartirles o comunicarles algún don de los que Dios le ha dado y a la misma vez que la iglesia lo ayude, lo empodere, lo auspicie para él llegar donde él se proponía llegar, que era el sur de España. Y nunca llegó, ¿verdad? Según la evidencia que tenemos, ¿verdad? Fue decapitado a las afueras de Roma aproximadamente en el año 67 del primer siglo de la era cristiana. Así que este era un hombre que, aunque entendía que su tiempo estaba cerca, como lo va a decir en esta carta y lo va a seguir diciendo en las demás cartas, especialmente las cartas que son más personales que él escribe a otros pastores, como en el caso de Timoteo. Él ya sabía que su tiempo estaba cercano, pero eso no era un impedimento para estar activamente envuelto en la predicación del Evangelio. Romanos capítulo 1, la introducción a la carta, en el capítulo 1, en el verso 10 en adelante, mire lo que el apóstol Pablo va a decir, y leo en la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Que es una traducción con un español mucho más fácil para nosotros entenderlo. Verso 10 dice: algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de por fin ir a verlos, pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes, ¿verdad? Y eso lo voy a explicar más adelante, cuáles eran sus planes de ir a España y que él pensaba que ellos lo podían ayudar. Quiero que sepan, dice el verso 3, y esta es la parte en la que quiero hacer énfasis en el día o en la noche de hoy. Quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me había impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales, tal como he visto entre otros gentiles. Y los gentiles son la gente que no era judía en aquel tiempo. Y aquí está el verso que quiero regalarle y que quiero considerar con ustedes para el programa de hoy. Pues siento una gran obligación, tanto con los habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo, con los instruidos y los incultos por igual. La Reina Valera 1960, este verso 14 lo traduce de esta manera: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. El apóstol dice: siento una gran obligación, me siento en deuda. Y termina este pasaje diciendo: así que estoy ansioso por visitarlos también ustedes, los que están en Roma, para predicarles la buena noticia. Pues no me avergüenzo de la buena noticia del Evangelio acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Que el Señor añada su bendición a su palabra en nuestras vidas y que en nuestros corazones y mentes podamos ser siempre sensibles a la palabra de Dios y a lo que ella provoca en nuestras
vidas. Mis queridos hermanos de Alerta Cristiano, esa expresión es muy interesante. El apóstol Pablo le está escribiendo a gente que él no conoce. A diferencia de todas las demás cartas que él va a escribir, que son iglesias que él fundó o con las que ha estado íntimamente involucrado en su desarrollo, en su fe. Él les escribe la mayoría de las cartas. En el caso diferente de los romanos, escribe porque ha recibido un reporte de alguno de los líderes, escribe para fortalecerlos, para animarlos. La mayoría de las veces tenemos un bloque dentro de las cartas que sirve de prevención o de vacunación en contra de una falsa doctrina, una falsa idea, una herejía, como también se le conoce en lenguaje técnico en el mundo teológico, que está amenazando o que ya ha penetrado esas congregaciones, ¿verdad? Y el apóstol, a través de un estilo de escritura, un estilo de discurso que se conoce como retórica, va a utilizar argumentos para convencerlos, para persuadirlos, para moverlos en la dirección, ¿verdad?, de mantenerse en este evangelio, ¿verdad?, y no cambiarlo por otro, ¿verdad? La frase más célebre es la de Gálatas 1, verso 10, donde el apóstol dice: si alguno de nosotros, otro apóstol, otro supuesto apóstol, ¿verdad? En este tiempo hay que hacer esas aclaraciones. Eso se ha tocado aquí en el programa con el doctor Sullivan. Hay muchos que son y hay muchos que dicen que son. Y en medio de esa experiencia, el apóstol los reta a mantenerse en el santo evangelio y no apartarse ni izquierda ni derecha. El apóstol dice que él está en deuda. Y hoy vamos a hablar de una de las formas en las que el pueblo de Dios puede responder a la maravillosa gracia que Dios ha depositado en nosotros al habernos permitido escuchar el evangelio. Pablo estaba en deuda y hoy vamos a hablar de misiones como una respuesta de los cristianos comprometidos. Específicamente en este programa de Alerta Cristiano vamos a hablar de lo que Dios está haciendo en medio de la guerra con misioneros en Irán. No se lo pierda, regresamos en el próximo segmento de Alerta Cristiano. Todo comienza aquí, por eso debes estar conectado a todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en todas partes. Pero usted debe ahí conectarse por CTN Internacional. Y pronto va a escuchar de qué está pasando con Senda FM, que viene con nueva imagen, muy buenas cosas, buena música y palabra. Definitivamente las redes sociales son del Señor y CTN Internacional las está utilizando para hacer lo que Dios nos llamó a hacer: bendecir, ganar almas y edificarte. Bendiciones. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que es tu fidelidad. Tu espíritu me guía sin fronteras. Y recibe toda la gloria. Y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Bienvenidos, mis queridos, a Alerta Cristiano. Estamos en este segundo segmento donde estamos hablando de lo que Dios está poniendo en el apóstol Pablo, pero a la luz de esa expresión que él le hace en el capítulo 1, versos 14 y 15 a los romanos,
es un estándar, es un ejemplo que no solamente lo está marcando a él, sino que nos está indirectamente convocando a todos nosotros. El apóstol Pablo le está diciendo a estos gentiles, a esta iglesia a la que él se propone visitar, pero que él no los conoce. Ellos han escuchado de él ha escuchado de ellos, pero no se han conocido físicamente. Pablo diseña la carta a los romanos como una entrada, como una apertura, y Pablo va a resumir el grueso de su enseñanza y lo que él ha llegado a entender acerca de cómo Dios nos ofrece salvación gratuita por medio de la fe, gratuita para nosotros, costosa para él, ¿verdad? Por medio de la fe, justificación por medio de la fe, y el ser salvo como estar en Cristo. Todas estas enseñanzas de por qué el hombre necesita un Salvador, por qué estamos perdidos, tanto judíos como gentiles, qué es lo que Dios ha hecho. En esto sabemos que Dios nos ama, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos, descalificados para estar en la gloria de Dios. Todos esos versos esenciales de lo que llamamos el plan de salvación vienen de esta carta del apóstol Pablo a los romanos, que comienza con Pablo diciendo: yo estoy en deuda. Por lo tanto, todo lo que el apóstol está haciendo, lo está haciendo como una respuesta a esa deuda que él siente, a esa obligación que él siente de haber recibido el evangelio. Todo lo que hacemos en Dios, servir, cantar, ofrendar, proclamar, predicar, ayudar al prójimo, servir en algún ministerio, utilizar algún don, talento que hemos recibido de parte del Señor, todo lo que hacemos los cristianos lo hacemos como una respuesta. Nunca es nuestra iniciativa. Juan escribió en sus cartas, ¿verdad? El autor del Evangelio escribió que nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Siempre el iniciador es Dios. Hoy vamos a hablar del tema de las misiones y qué Dios está haciendo en el mundo. Ahora específicamente que el mundo está empezando a sentir, y en Puerto Rico estamos viendo cómo los precios de la gasolina están aumentando en gran medida por las especulaciones relacionadas a lo que está pasando en el Medio Oriente y este escenario de guerra entre Estados Unidos, Israel, Irán. Y Irán se ha llevado entre medio a todas las naciones vecinas, ¿verdad? Que están junto a ellos y lejos de ellos en el Medio Oriente. Y en medio de todo eso, así como también ocurre y continúan, ya no se habla tanto, pero la guerra continúa. Así como en el último programa estuve dialogando de lo que Dios está haciendo en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión rusa al territorio ucraniano. Hay un gran avivamiento ocurriendo en Ucrania y Dios en medio del conflicto, el evangelio sigue avanzando y nos sirve a nosotros para darnos cuenta que nuestras circunstancias presentes y circundantes nunca son impedimento para que el plan de Dios se lleve a cabo. Nuestras decisiones sí pueden retrasar, pueden afectar, ¿verdad?, nuestro involucramiento, nuestro envolvimiento con ese plan de Dios y por lo tanto nuestras consecuencias. Nuestras decisiones siempre tienen consecuencias buenas y malas, pero lo que Dios va a hacer, Dios lo va a hacer con o sin nosotros. Eso fue lo que Mardoqueo le dijo a su sobrina Esther ante la amenaza de este hombre llamado Amán con ese complot para destruir y matar a todos los judíos en ese libro que lleva el nombre de esta reina. Así que cuando yo hablo de misiones, estoy hablando de un término que es técnico, así que permíteme definirlo primero. Misión y misiones en términos de misionología, que es la disciplina dentro del estudio teológico que estudia la respuesta de los cristianos y el envolvimiento de los cristianos en la misión de Dios, hace diferencia entre lo que es la misión de Dios y lo que son las misiones humanas de la iglesia. A veces se usan
coloquialmente como sinónimos, y con eso no hay problema, pero a nivel técnico y más académico se distingue entre lo que es misión y lo que son misiones. Misión responde al término latín missio Dei, como la misión de Dios. Es en la obra de Dios en el mundo, incluyendo a embajadores humanos, donde Dios, según dice 2 Corintios 5:18, Dios está rogándole al mundo que se reconcilie con él. Dios está comprometido con rescatar y redimir. Y ya ese precio se pagó en la cruz del Calvario mediante el sacrificio de Cristo y sus méritos, ¿verdad? Porque cuando hablamos de redención en la Biblia siempre es el rescate por medio del pago de un precio. Ya ese precio se pagó, fuimos comprados a precio de sangre, pero a través de ese precio Dios está comprometido a alcanzar la humanidad, a toda la humanidad, a redimir a toda la humanidad. Y entre las 10 señales que Jesucristo dio antes del fin, la única que no está cumplida es: será predicado este evangelio en todo el mundo. Así que misión es esa obra de Dios, pero misiones entonces son los planes y las estrategias utilizadas por creyentes comprometidos para cumplir la misión de Dios. Por lo tanto, dice Christopher Wright en su libro La misión del pueblo de Dios, que es uno de los trabajos más sobresalientes, ¿verdad? Junto con el libro que se llama La misión de Dios en misiología en los años recientes. Christopher Wright, teólogo irlandés, dice: fundamentalmente, y cito, nuestra misión significa, cuando hablamos de nuestra misión, significa nuestra participación comprometida como pueblo de Dios, por la invitación que Dios nos hace y por su mandato, porque en misiones, donde hay un mandato, no hace falta un llamado. Y ya Jesucristo le dijo a la iglesia: vayan por todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, a la invitación de Dios y por su mandato, Dios nos invita a participar comprometidamente en su propia misión dentro de la historia de Dios al mundo para la redención de toda la creación de Dios. Y gracias a los técnicos en esta hora, yo les voy a poner un mapa que quizás muchos de ustedes conocen, que se conoce como la ventana 1040. En esa ventana 1040 se encuentran entre las latitudes 10 y 40. Usted va a ver ahí en ese mapa que le están proyectando ahora, usted va a ver dónde quedan como estrategia de misiones la gran concentración o la mayoría de las naciones de la tierra donde no se ha predicado el evangelio o donde todavía hay grupos étnicos que nunca han escuchado el evangelio. La primera imagen que le están poniendo nuestros queridos técnicos, y muchas gracias por la ayuda que ellos nos dan siempre, esa imagen, esa gráfica hace una comparación de dónde están los lugares más pobres, donde hay más miseria en la tierra. Y qué interesante casualidad, si lo fuera, es otro tema para otro día, que la mayoría de los países donde hay mayor miseria, en todos los países del mundo hay pobreza, pero estamos hablando de miseria. Miseria es cuando hay familias que se ven tan desesperadas que mutilan sus hijos para que pidan limosna, o que los venden para que sean trabajadores en la prostitución para poder tener un ingreso. Eso es miseria, de esos extremos hablamos cuando hablamos de miseria. La mayoría de los países en el mundo que tienen esos niveles de pobreza y de miseria se encuentran en la ventana 1040. La próxima gráfica que quiero que vean, la próxima foto de mapa que quiero compartir con ustedes, es precisamente la ventana 1040, pero también es interesante que es en esa región de la tierra donde se da el mayor % de persecución para todos los cristianos. Esos lugares donde hace falta con más urgencia que Cristo sea predicado, en donde está ocurriendo el mayor % de
persecución. Y en medio de esa coyuntura histórica, entonces, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué como iglesia estamos haciendo? Oswald J. Smith, un famoso escritor del tema de misiones, dice varias cosas que perforan el corazón y que a mí siempre me gusta repetirlas porque creo que nos ponen en perspectiva. Voy a hacer 3 citas de él. La número 1, él dice: nosotros hablamos de la segunda venida, pero la mitad del mundo ni siquiera ha escuchado de la primera. Segundo, él dice: nadie tiene el derecho, no es justo que alguien escuche el evangelio por segunda vez mientras permanezca gente en el mundo que no lo ha escuchado ni una sola vez. Y la tercera, que para mí en esta coyuntura es la más importante, porque este programa se llama Alerta Cristiano. Tiene una connotación de urgencia y un llamado a la reflexión profunda para responder. Él dice: cualquier iglesia que no esté seriamente involucrada en ayudar a cumplir la gran comisión ha renunciado a su justificación o derecho bíblico para existir. ¡Wow! ¡Qué afirmación! Global Commission Partners es una agencia misionera que trabaja exclusivamente en medio de grupos étnicos no alcanzados. Y en el próximo segmento te voy a explicar dónde estamos trabajando en el mundo visualmente, y específicamente estaremos hablando de lo que Dios está haciendo en medio de Irán. No te muevas, CTNI continúa impartiendo vida a las naciones, palabra que transforma y fe que activa milagros. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guía sin fronteras. recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Regresamos a Alerta Cristiano. Estábamos hablando de que el apóstol Pablo está en deuda, está con una obligación de contarles a los que no han escuchado de lo que él ha recibido, porque él está convencido y persuadido de que esta buena noticia del evangelio es poder en acción para salvar y sanar a todo el que cree, tanto judíos como gentiles. Y hablábamos en el segmento pasado que todo lo que hacemos en Dios, por Dios, para Dios, lo que Dios hace a través de nosotros, nunca es nuestra iniciativa humana, siempre es nuestra respuesta a lo que Dios inicia. Filipenses capítulo 2 y verso 13, el apóstol Pablo lo dice de manera textual, que Dios pone tanto el querer como el hacer. Dios pone tanto el deseo como la capacidad. Y decíamos que la misión es la obra principal de Dios de rescatar y alcanzar la humanidad y la creación, para rescatarla, para redimirla. Pero que la respuesta que los cristianos comprometidos aceptamos el mandato, el llamado y la invitación de Dios para involucrarnos en esa misión, se conoce como hacer misiones. Donde hay un mandato, no hace falta un llamado. Así que es importante que usted lo entienda de esta manera. Dios no tiene una misión para la iglesia, dice Christopher Wright.
en su libro La misión de Dios. Es al revés. Dios, para su misión, que la tiene desde antes de la fundación del mundo, para su misión, Dios se hizo de un pueblo llamado la Iglesia en el Nuevo Testamento. Israel en el Antiguo. Pero y en medio de esa experiencia, Dios nos da la bendición de colaborar y participar con Él, siendo vasos de barro imperfectos en los que Él ha puesto un poder, una presencia, un valor maravilloso que el apóstol Pablo le llama tesoro en 2 de Corintios capítulo 7. En medio de esta experiencia, les quiero hacer referencia, les mostré ya 2 fotos en el segmento pasado de la ventana 1040, donde se encuentran los países donde más personas hay sin haber escuchado el evangelio en una sola vez. Y número 2, los países donde hay más miseria y donde hay más persecución. Ahora les voy a poner una foto que tiene usted va a ver el mapa del mundo y usted va a ver unos puntitos rojos. Cada puntito rojo representa en ese mapa un grupo étnico no alcanzado. Cuando la Biblia dice, cuando Juan vio el pueblo de Dios en el cielo, alrededor del trono, en esa visión apocalíptica del futuro, Juan dijo que él vio un pueblo de toda gente, de toda lengua, gente de todo pueblo, de toda tribu, de todo. La Biblia Reina Valera dice nación, para ahí lo que aparece en el griego es etnia. Cada puntito de eso es un grupo étnico, es una nación. Cuando nosotros hablamos de naciones hoy día, lo hablamos en términos geopolíticos. Si mañana Estados Unidos invade Irán y borra a Irán del planeta, pues el mundo pierde un país. Pero los grupos étnicos que tienen una cultura, una historia y un lenguaje en común, que están en Irán, permanecerán, no importa cómo cambie su estatus político. Puerto Rico somos el mejor ejemplo, ¿verdad? No vamos a entrar en ese asunto ahora, pero aquí hay gente que quiere ser Estado 51, aquí hay gente que quiere ser una nación independiente y hay otros que quieren los dos a la vez. ¿Okay? Esos son estatus políticos, son naciones. Pero los grupos étnicos es lo que Dios quiere alcanzar. Y en el mundo hay decenas de miles de grupos étnicos. Hay 10.209 grupos étnicos en el mundo y de esos 4.073, 3.000 y pico altos se consideran no alcanzados. La próxima gráfica que quiero ponerles es la misma gráfica anterior, donde están los puntos rojitos en el mapa, pero usted va a ver unos puntos verdes y unos puntos más grandes azules. Esos puntos verdes son ministerios de Global Commission Partners, que Global Commission Partners ayuda. ¿Qué es Global Commission Partners? Global Commission Partners, y este servidor sirve como representante a las iglesias de Global Commission Partners aquí en Puerto Rico. Si usted quiere más información, usted se puede comunicar a la oficina de Global Commission Partners aquí en Puerto Rico y al final le voy a dar el número y nos pueden enviar, se puede coordinar una cita para que este servidor o otro de nuestros compañeros le visite y a su congregación y le pueda orientar. Global Commission Partners es la única agencia misionera que nosotros sepamos hasta ahora que existe operando en Puerto Rico y en Estados Unidos, que exclusivamente se dedica a proveer sustento y apoyo a misioneros nacionales. Misioneros nacionales son misioneros que no necesitan ser entrenados en la cultura y en el idioma de un país porque ellos ya son de allí. No los pueden deportar porque ellos ya son de allí. Y tienen la ventaja única de que saben cómo hablarle, saben cómo llegarle a la mente, a la cultura, al contexto de esa gente que necesita escuchar el mensaje de Jesucristo. Así que Global Commission Partners sirve como un puente. Los puntos grandes azules que usted ve
son las oficinas principales de Global Commission Partners en la Florida, donde está la oficina central, aquí en Puerto Rico, en Inglaterra y en Brasil, que son las 4 oficinas regionales que tiene la agencia misionera. Servimos como un puente para conectar las finanzas, el apoyo financiero de la abundancia que Dios le ha dado a las iglesias de Occidente para proveer herramientas y sustento a los misioneros que están trabajando en medio de grupos étnicos no alcanzados en el mundo. En otras palabras, gente que está en el campo de batalla y que está en los lugares neurálgicos donde hace falta que Cristo sea predicado. Y específicamente hoy queremos hablar de esa predicación en medio de lo que está pasando en Irán. A continuación les van a mostrar una foto, ¿verdad?, donde el misionero, por seguridad, se le ha escondido su rostro. Este misionero está trabajando directamente con Irán hace décadas. Yo tuve la oportunidad la década pasada, ¿verdad?, para allá, para el año 2016, de acompañar a nuestro presidente Axel Lanause, ¿verdad?, a el lugar, a los países donde estos misioneros operan. No voy a decir dónde él está ubicado, obviamente, por razones de seguridad, pero estuvimos visitando con el misionero países como Azerbaiyán, República de Georgia, Armenia, pero son misioneros que, aunque tienen esfuerzos en estos países, todos los esfuerzos se traducen en entrenar plantadores de iglesias, misioneros como los que usted ve en esa foto, que regresan a Irán porque estos países que mencioné, la frontera, hacen frontera con Irán, número 1, y 2. Se me quedó Turquía, ¿verdad?, que es otro país también que es parte de ese rango de acción de estos misioneros que estoy mencionando. Estos países tienen alianzas con Irán que hacen que las fronteras, la gente cruce sin ningún problema. Así que la gente, los cristianos que se están convirtiendo en Irán, y sepa usted que en Irán ahora mismo hay un avivamiento que es mayor en % que el de China. Se está convirtiendo, en China se convierten ahora mismo un estimado de 16,000 personas cada día. En China hay más de 1 billón de personas, o es un % bajito, pero es un avivamiento bien grande. Pero en % en Irán todos los días se convierte un % mayor de cristianos. Muchos de esos cristianos son enviados fuera de Irán a recibir entrenamiento bíblico, teológico, entrenamiento de cómo trabajar con el contexto, estrategia de cómo llevar la palabra para que planten iglesias clandestinas dentro de Irán. Y una estrategia que está dando muchos resultados, y le van a poner las fotos, ¿verdad?, las próximas fotos son de eso, es en Irán todas las emisoras de radio son controladas por el gobierno. Y al igual que aquí, ¿verdad?, y este comentario no representa esta estación, ni el licenciado Eduardo García Rechaz se solidariza necesariamente con las palabras vertidas en este programa, pero aquí mucha gente también estamos hartos del gobierno por 20 razones. Pues como todas las emisoras de radio son controladas por el gobierno, lo que hace mucha gente en Irán es que tienen radios en sus carros que permiten que se les ponga una memoria flash USB. Aquí les llamamos pendrives. Son artefactos de almacenamiento de memoria. Pues estos cristianos, estos hermanos allá en Irán, lograron que una compañía en China, ¿verdad?, en Hong Kong, les fabricara una memoria flash drive de 8 gigabytes, que no permite, que tiene la mitad disponible gratis, 4 gigabytes, que los regalan gratuito como si fuera un tratado y la gente se los lleva como pan caliente, decimos aquí en Puerto Rico. Pero 4 de esos gigabytes, la mitad de esa memoria flash, no puede ser borrada ni editada y está llena con la palabra de Dios narrada, escrita, la película de Jesús en los 2 lenguajes principales que se hablan en Irán. Se habla el árabe y se habla el farsi. Y allí, esta gente que se lleva este pendrive tiene testimonios,
tiene apologética en contra del Corán, tiene la película de Jesús y tiene la Biblia narrada. Son una herramienta poderosa de evangelización. Y hay una próxima foto donde ellos le pueden poner no solamente los pendrives para que usted los vea, sino hay una próxima foto donde uno de nuestros misioneros está entregándole uno de esos pendrives a un mula, a uno de los líderes de las mezquitas musulmanas, y él lo coge con mucha alegría porque es algo que la gente usa todos los días. Lo que quiero que usted note es, eso no lo puede hacer cualquiera de nosotros yéndonos para Irán de viaje. Eso lo pueden hacer ellos que saben cómo hablar y cómo presentar y conducirse. En el próximo segmento seguimos hablando de lo que Dios está haciendo a través de nuestros misioneros en Irán. No te muevas, CTNI continúa impartiendo vida a las naciones, palabra que transforma y fe que activa milagros. Sé parte de lo que Dios está haciendo aquí en CTNI. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guía sin fronteras. y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Bienvenidos mis queridos a Alerta Cristiano. En esta ocasión el pastor Rafael Torres Sacur, representante de Global Commission Partners para las iglesias aquí en Puerto Rico y pastor de la iglesia Renuevo Justo en Humacao, en sustitución del licenciado García Resache. Estamos hablando del importante tema de misiones y de lo que Dios está haciendo en el mundo, particularmente ahora en el epicentro de la guerra en Irán. Les hablábamos de las estrategias que los misioneros nacionales tienen en ventaja versus los misioneros tradicionales. No es que Dios no siga usando los misioneros tradicionales, pero el mismo Dios que convoca e invita a alguien a dejar su tierra para irse a otro país, esa persona que deja su tierra para irse a otro país tarda años en producir discípulos porque tiene que aprender el idioma, la cultura, hacer relaciones, hacer amistades, para luego empezar a presentar el evangelio y ganarse discípulos para Cristo. Versus el misionero nacional que ya tiene todo eso, ya ellos conocen la cultura, conocen el idioma, conocen la historia, conocen el contexto de su país y saben cómo hablarle a sus compañeros. En el segmento pasado les hablábamos de esta estrategia que solo cuesta $8. Por $8, mis hermanos, que usted puede con su ofrenda mandar a hacer X número de estos tratados virtuales. Este pendrive de memoria USB flash se reparte gratuitamente y la gente se los lleva como pan caliente. Yo estuve en procesos, en transacciones donde en medio de aduanas los guardias le preguntaban, los guardias de influencia iraní en Armenia le preguntaban a los misioneros, ¿qué es esto? Estos son memorias USB que nosotros vamos a regalar en Armenia. Pues te los dejo pasar si me das 8 para mi familia. Eso no me lo contaron, eso lo vi yo, ¿verdad? Entonces es una estrategia sumamente efectiva y nos quedamos poniendo una foto que si los muchachos la pueden ponchar una vez más. Un misionero le está entregando una de estas memorias USB que, como les dije, tiene
4 gigabytes libres para que la gente la llene con música y la use en sus carros, pero tiene 4 gigabytes con la Biblia escrita, narrada, con la película de Jesús, con testimonios de gente que ha salido del Islam para el cristianismo, en los 2 lenguajes principales que se llaman el farsi y el azari, ¿verdad? El farsi y el árabe, ¿verdad? Versiones del árabe, que son los 2 lenguajes principales que se hablan en Irán. Así que esto es una estrategia sumamente efectiva. Ahora quiero hablarles de otra. Las tengo en mis manos y los muchachos tienen las fotos ahí, las pueden ponchar. Mis queridos, lo que yo tengo en mis manos es el Evangelio según San Juan. Uno de los, ¿verdad?, de los evangelios que se enfoca en la divinidad de Cristo. En Cristo no como profeta, porque los musulmanes reconocen, el mismo Mahoma dice en el Corán que Jesucristo, Isa, como ellos le llaman en árabe, es el único profeta que es divino. Eso él no lo dice ni del mismo. Los musulmanes reconocen a Jesús como profeta, pero el Evangelio según San Juan presenta a Jesús como Dios, como Hijo de Dios, como Dios hecho hombre. Por lo tanto, este Evangelio es sumamente efectivo a la hora de evangelizar a los musulmanes. Los muchachos tienen la foto ahí que los están ponchando. Yo quiero que usted vea y usted note que este Evangelio no solamente es a full color, sino que cada una de estas imágenes, cuando los iraníes le ponen su teléfono para tirarle una foto a las imágenes que aparecen, hay unas líneas entrecortadas que funcionan parecido a los códigos QR que nosotros usamos acá, que automáticamente la cámara del teléfono te pone un letrero amarillo para que tú acceses una página de internet, y cuando el musulmán iraní accesa a esa página de internet, automáticamente puede descargar de un servidor gratuitamente todo el contenido que también está en los pendrives. La Biblia, recursos apologéticos de la Biblia por encima del Corán, testimonio de gente que ha salido del Islam al cristianismo, la película de Jesús, etcétera. Son recursos evangelísticos que Dios puede usar y que está usando para marcar la vida de muchos de esa gente que nunca han escuchado el Evangelio, para que lo escuchen por primera vez. La bendición es que estos evangelios de Juan se imprimen por solo $1. Las próximas fotos que le van a mostrar nuestros queridos técnicos es fotos de imprentas clandestinas que Global Commission Partners sostiene, apoya y mantiene operando ocultamente en Irán. El rostro de los voluntarios que aparecen ahí obviamente ha sido escondido por seguridad. No sabemos el alcance de este programa y los riesgos que eso represente para nuestros misioneros. Pero sepa que esas 2 imprentas están trabajando year round, están trabajando ininterrumpidamente todo el año imprimiendo literatura cristiana. Y cómo esa literatura llega a las iglesias clandestinas, llega a las iglesias en las casas, llega a los misioneros. Ahí está la próxima foto, Global Commission Partners. Todo esto se hace no porque nosotros sabemos, sino porque son los misioneros que están en el campo que nos dicen: si tuviéramos un vehículo que pudiéramos utilizar y que el gobierno no se diera cuenta que lo estamos utilizando para llevar material cristiano a las iglesias, pues obviamente no puede ser un camión de carga. ¿Qué se les ocurrió a los misioneros? Ahí usted tiene una foto, un taxi. Un taxi, un vehículo compacto común y corriente con identificaciones de taxi, pero que lo que tienen sus contenidos son miles y miles de copias de este tipo de material para que sea llegado a las iglesias y utilizado para discipular, para entrenar y para evangelizar. Así que son ejemplos, mis queridos, de cómo nuestras pequeñas aportaciones pueden convertirse en un gran impacto en lugares donde ahora mismo hay una crisis. Y nosotros nunca, o por lo menos los que somos jóvenes, nunca hemos estado en un escenario de guerra aquí en Puerto Rico. Los que vivieron en el 1898, pues vivieron la invasión de los Estados Unidos para expulsar a los españoles, ¿verdad? Y anexarnos como colonia de Estados Unidos. Estado Libre Asociado, como que usted lo quiera, próximo a Estado 51, como usted le quiera llamar. Es otro tema, es otra historia, es otra predicación que ahora no nos vamos a meter en ella. Pero la gente que está viviendo escenarios de guerra
está en un estado de desesperación que los pone más sensibles. Cuando tu vida puede acabar en cualquier momento, tú piensas más en el más allá, que cuando estamos entretenidos en nuestra abundancia, en nuestras distracciones y, valga la redundancia, en nuestro entretenimiento de Occidente. Aquí la gente piensa en el más allá, pero el que está en una guerra lo piensa todo el tiempo. Por lo tanto, no es de extrañarnos que lo que está pasando en Ucrania también esté pasando en Irán, que en escenarios de guerra, conflicto y crisis, Dios, no es que Dios provoca guerra, estos son asuntos de los seres humanos, sus loqueras y sus ambiciones. Pero ¿qué le dijo José a sus hermanos? El mal que ustedes me hicieron, Dios lo transformó en bien. Dios es capaz de, aún en medio de la crisis, sensibilizar el corazón humano para recibir el evangelio. ¿Qué más está haciendo Global Commission Partners? Hay refugiados de Afganistán que Irán ha expulsado y que están siendo evangelizados. En las próximas fotos le voy a poner 2 apartamentos que han sido adquiridos por Global Commission Partners. Global Commission Partners no es dueña de nada. Hay un proceso para transferir el dinero, pero se evalúan los proyectos, se evalúan las necesidades de cada misionero, cuán efectivo puede ser en cuanto a estrategia, y si se entiende que es algo que conviene, se le da el dinero. Global Commission Partners adquirió y le puso en las manos a los misioneros trabajando en estas regiones 2 apartamentos subterráneos, clandestinos, que hoy están sirviendo de refugio para afganos que están huyendo de la guerra, pero que Irán los ha expulsado de Afganistán, no tienen dónde ir, están siendo refugiados en ese lugar y están siendo evangelizados en esos lugares. Aparte de eso, hay muchas otras cosas que se hacen, como por ejemplo en la próxima foto, esta es una de las más recientes donaciones que hemos hecho, equipo para una oficina dental médica donde se atienden musulmanes de forma gratuita y se les evangeliza por medio del servicio, por medio del amor y por medio de la predicación. Son cosas que a usted y a mí no se nos van a ocurrir, porque obviamente nosotros sabemos cómo hablarle a un puertorriqueño. Aquí hay libertad de culto, aquí hay libertad para evangelizar, ¿verdad? Y podemos hacer montamos 2 bocinas, hacemos un culto evangelístico donde sea. Allá los matan, allá los arrestan. Por lo tanto, ellos han tenido que ser creativos de cómo clandestinamente, sin que el gobierno se entere o se interponga. Muchos de ellos tienen experiencia. Este misionero que yo conocí en Irán, que es nuestro misionero principal allá en esa zona, ha estado preso varias veces. Fue liberado, fue sanado milagrosamente por el Señor después de que lo torturaron y hasta le fracturaron sus piernas en la cárcel. O sea, esta gente vive con unos testimonios de lo sobrenatural de Dios y son gente que están apasionadas por Cristo, por la fe, que están dispuestos a morir como estaba el apóstol Pablo. Yo quiero cerrar en esta hora, en los minutos que me quedan, diciéndole lo siguiente. No hay que ser una iglesia grande para tener un gran impacto. ¿Cómo usted puede ayudar? La gente necesita entender que estos misioneros necesitan sustento para poder entonces enfocarse 100% ellos y sus familias en predicar el evangelio. Y con tan solo $50 al mes ofrendados a Global Commission Partners, si a usted, ¿verdad?, tiene la facilidad, por ATH Móvil, usted va a la parte en ATH Móvil que dice donaciones y en donar usted busca GCP, Global Commission Partners. Usted va a nuestra página de internet globalcp.org, globalcp.org. Ahora mismo, por las principales emisoras de radio en Puerto Rico, desde el mes pasado de noviembre, está corriendo una campaña, ¿verdad?, de unas cápsulas de donaciones que estamos pidiendo para Biblias para Ucrania. Tan solo $5, $8 usted puede comprar una Biblia, tapa dura, letras gigantes, para Ucrania, que la imprimimos allí mismo en Ucrania, en otra imprenta clandestina. Tan solo $5, $8. Una pequeña ofrenda puede ayudar a poner una Biblia en las manos de un ucraniano. Y otros artículos que se están promocionando en las campañas. Ya le hablé de los pendrives, le hablé de los evangelios de Juan. Tan solamente $1, los pendrives $8. Usted
la cantidad que Dios ponga en su corazón, usted la puede mandar como una ofrenda única o usted se puede convertir en un patrocinador activo. $50 mensuales sostienen a una familia. Global Commission Partners le envía el perfil de ese misionero que usted está sosteniendo, con toda la información de él, de su familia, de qué es lo que está haciendo, y usted va a recibir vía correo periódicamente, no solamente recibe todos los meses, nuestro boletín de oración que se llama Prioridades, que siempre le da información actualizada de 4 o 5 países en los que Dios está haciendo algo en el mundo y cómo orar, porque una de las cosas más importantes que podemos hacer para obedecer el llamado de Dios y el mandato de Dios a las misiones es la oración intercesora. Y también le va a dar información. Periódicamente usted va a recibir un reporte de qué ha hecho ese misionero en esos pasados meses, cuánta gente se ha ganado para Cristo, cuántos ha bautizado. Mis hermanos, cada año se da un reporte. Estamos esperando el reporte del 2025, pero en el 2024 nuestros misioneros bautizaron más de 70,000 personas en los lugares donde no hay evangelio. Números impresionantes, números poderosos, por los que estamos bien contentos. Si usted necesita más información acerca de Global Commission Partners, se puede comunicar al 787-704-2277. Una vez más, 787-704-2277. No sé si el número va a salir en pantalla, pero 787-704-2277 con nuestra oficina regional de Puerto Rico. Ahí hay una mujer de Dios poderosa llamada Charlene y un staff tremendo que dirige esa oficina y que trabajan como voluntarios en esa oficina, que le pueden dar información. Usted quiere que este servidor o cualquiera de nuestros colegas visite su congregación, hable con su pastor, le demos orientación de qué hace Global Commission Partners. Una hora no da, solamente aquí estuvimos hablando de Irán y un poquito de Ucrania. Pero literalmente, recuerde la foto de ahorita, en cada puntito verde del mundo que aparecía en ese mapa de la ventana 1040, hay historias. Como decía Cristín Di Claro en aquella canción, tengo 1000 historias. Hay miles de historias que podemos contar de lo que Dios ha hecho, está haciendo y va a hacer para alcanzar a los que nunca han escuchado. Así que llegando al final de este programa, yo quiero darle gracias por su sintonía. Quiero darle gracias al licenciado Eduardo García Resach por su confianza de cedernos estos micrófonos para que Global Commission Partners y lo que Dios está haciendo en el mundo a través de las misiones pueda ser compartido por el pueblo. Y una vez más, 787-704-2277, globalcommissionpartners.org, en nuestra página oficial en las redes y en todas las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Usted nos va a encontrar también. Usted pone Global Commission Partners, GCP Partners, y usted le va a salir nuestras páginas oficiales. Ahí en las redes sociales todo el tiempo se están compartiendo historias de misioneros y cosas que Dios está haciendo en diferentes partes del mundo. Esto ha sido para ustedes el pastor Rafael Torres Sacur, representante autorizado de Global Commission Partners para las iglesias de Puerto Rico, en sustitución del licenciado Eduardo García Resach. Y esto ha sido una edición más de Alerta Cristiano. Bendiciones, buenas noches. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.